Mi hija y su esposo me dejaron abandonada en otro país. Un mes después regresé con 4,8 millones. Pero el dinero nunca pudo borrar lo que sentí esa primera noche sola en Madrid, temblando de frío y de terror. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 11 años y vivo en Querétaro. Durante décadas fui esa mujer que siempre decía sí, sí a cuidar a mi esposo enfermo hasta su último suspiro, sí a criar sola a Leticia cuando él murió, sí a trabajar doble turno limpiando oficinas para pagarle la universidad, sí a vender mi única joya para costear su boda. Siempre sí, nunca yo. Esa mañana del 15 de marzo, cuando Leticia apareció en mi puerta con esa sonrisa que no veía desde hacía meses, mi corazón se aceleró como el de una niña. Llevaba puesto su vestido azul marino, ese que le quedaba tan elegante, y traía un sobre blanco en las manos. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo, abrazándome con una fuerza que no sentía desde que era pequeña. «Rodrigo y yo queremos llevarte de viaje. A España. Ya compramos los boletos». Me quedé paralizada. España. Ese país que había visto en telenovelas y documentales, pero que jamás pensé que pisaría. Yo, que nunca había salido de México, que mi único lujo era comprar pan dulce los domingos en la panadería San Miguel. ¿España? Hija, pero ¿cómo van a gastar tanto dinero en mí?, le dije, tocando el sobre con manos temblorosas. Ustedes tienen sus propios gastos, la casa nueva en Lomas de Santa Fe. Mamá, tú te sacrificaste toda la vida por mí. Es hora de que disfrutes. Rodrigo dice que te mereces esto y mucho más. Rodrigo, mi yerno de 5 años, ese hombre de mirada fría que trabajaba en no sé qué oficina del gobierno y que siempre me saludaba con un movimiento de cabeza, nunca con un abrazo. Pero si él había propuesto esto, esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeña casa de 2 recámaras, tocando cada objeto como despidiéndome. La foto de mi difunto esposo Rafael sobre la televisión, donde sonreía con su uniforme de mecánico. La máquina de coser Singer, que me acompañó durante tantos años de trabajos extras. El sofá desgastado donde Leticia hacía sus tareas mientras yo preparaba la cena después de llegar del trabajo. Empaqué mi maleta más antigua, esa de tela café que había comprado en el mercado. Metí mis 3 vestidos menos viejos, la mantilla que había sido de mi madre, el rosario bendito y la foto familiar del último cumpleaños que celebramos juntos, cuando Leticia aún me abrazaba sin prisa. El vuelo fue un sueño. Nunca había estado en un avión. Leticia se sentó a mi lado y me explicó cómo abrocharme el cinturón, cómo masticar chicle para que no me dolieran los oídos. Durante esas 8 horas, fue la hija cariñosa que recordaba. Me trajo agua, me cubrió con una manta, hasta tomó una selfie conmigo sonriendo. Madrid me recibió con un cielo gris y un frío que me caló hasta los huesos. El apartamento que habían rentado estaba en Lavapiés, un barrio lleno de colores y olores extraños. Tenía 2 recámaras pequeñas, una cocina diminuta y una sala con un sofá que crujía cada vez que alguien se sentaba. «Es perfecto, ¿verdad, mamá?», me dijo Leticia mientras dejaba su maleta en el cuarto principal. «Vamos a estar aquí una semana. Mañana comenzamos el tour». Esa primera noche cenamos jamón serrano y pan que compraron en una tienda de la esquina. Yo me sentía como una reina. Mi hija me servía. Me preguntaba si estaba cómoda, si tenía frío. Rodrigo hasta sonrió cuando le dije que todo estaba delicioso. Pero algo en sus ojos, algo no estaba bien. Era como si me miraran con lástima, no con amor. Me acosté en la cama individual del cuarto pequeño, escuchando sus voces susurrando en la habitación de al lado. No pude distinguir las palabras, pero el tono era tenso, urgente, como cuando planean algo que no quieren que otros sepan. A las 6 de la mañana del segundo día, desperté con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba demasiado silenciosa. Me levanté despacio, con esa rigidez que me acompaña cada amanecer desde los 50, y caminé descalza hasta la sala. Estaba vacía. Sus maletas habían desaparecido. La ropa de Rodrigo ya no estaba colgada en el baño.
El perfume de Leticia ya no perfumaba el aire. Sobre la mesa de la cocina, una hoja de papel doblada. Mi nombre escrito con la letra de mi hija. Para mamá. Mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme para leerla. Mamá, perdónanos, pero esto es lo mejor para todos. Tú ya viviste tu vida. Ahora déjanos vivir la nuestra. Aquí podrás empezar de nuevo, lejos de nosotros. No nos busques. Es definitivo. PD. Tu pasaporte y documentos los dejamos en el consulado mexicano. Dirección. Calle Carrera de San Jerónimo, 46. La hoja se me cayó de las manos como una pluma envenenada. Me quedé ahí sentada, en esa cocina extraña, en ese país que no conocía, sintiendo cómo se me vaciaba el pecho y se me llenaba de un frío que jamás había sentido. Mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, a quien había cantado cada noche hasta que se durmiera, por quien había renunciado a volver a casarme porque nadie va a querer a mamá como yo. Me había abandonado como se abandona a un perro viejo. Y por primera vez en 62 años, Carmen Delgado estaba completamente sola en el mundo. Me quedé ahí sentada hasta que el sol se filtró por la ventana sucia, iluminando mi cara hinchada de tanto llorar. Las horas pasaban como siglos, y mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Cómo llegué hasta aquí? Recordé cuando Leticia tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Trabajaba entonces en la fábrica textil de don Mauricio, ganando una miseria, pero era lo único que había encontrado después de que Rafael muriera. Esa noche, mi niña ardía en fiebre y tosía como si se le fuera a salir el alma. «Mami, me duele todo», me decía con esa vocecita quebrada que me partía el corazón. No tenía dinero para el doctor privado. En el Seguro Social me dijeron que esperara 3 días para la cita. 3 días. Mi hija se moría, y ellos querían que esperara. Esa misma noche empeñé mi anillo de matrimonio. El único recuerdo valioso que me quedaba de Rafael. 500 pesos que me dieron por una joya que había costado el sueldo completo de mi esposo. Pero salvé a mi hija. ¿Y ahora? Ahora esa misma niña me abandonaba en un país extranjero como si fuera basura. Caminé por el apartamento como alma en pena. En el refrigerador habían dejado un yogur caducado y media botella de agua. En mi cartera, 300 pesos mexicanos y 20 euros que había cambiado en el aeropuerto para emergencias. ¡Qué ironía! Esta era la emergencia más grande de mi vida y no tenía ni para un café. Me senté en el sofá crujiente y los recuerdos siguieron llegando como puñaladas. Cuando Leticia cumplió 15 años, ella quería una fiesta como la de su amiga Fernanda, con vestido de princesa y mariachis. Yo trabajaba de lunes a domingo limpiando casas en las Américas, el fraccionamiento donde vivían los ricos de Querétaro. «Mamá, todas mis amigas van a tener quinceañera menos yo», me reclamó un día, tirándose dramáticamente en su cama. «Vamos a ser las únicas pobres del salón». Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Mi hija se avergonzaba de mí, de nuestra situación, pero en lugar de explicarle el valor del trabajo y la dignidad, decidí complacerla. Pedí prestado a doña Esperanza, mi vecina, 5,000 pesos con un interés que me tuvo pagando durante 2 años. Pero mi Leticia tuvo su fiesta. La vi bailar vals con un vestido rosa mexicano que había comprado a crédito, sonriendo como si fuera la niña más feliz del mundo. Yo serví las quesadillas y el ponche, vestida con mi mejor blusa, la única sin remiendos. «Gracias, mami. Eres la mejor», me susurró al oído mientras bailábamos. Por eso valían la pena todos los sacrificios, ¿no es cierto? Mentira. Pura mentira. Porque 2 semanas después de la fiesta, cuando llegué cansada del trabajo y le pedí que me ayudara con los trastes, me gritó: «Ya estoy harta de esta pinche casa. Estoy harta de ser pobre. Todas mis amigas tienen madres que no trabajan como sirvientas». Esa noche lloré tanto que doña Esperanza vino a preguntarme qué me pasaba, pero no le dije nada. Una no habla mal de los hijos, sin importar cuánto duelan sus palabras. Después vino la universidad. Leticia había sido aceptada en la carrera de administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estaba tan orgullosa que presumí con todas las vecinas. «Mi hija va a ser licenciada», les decía mientras tendía la ropa en el patio. Pero los gastos, Dios mío, los gastos. La inscripción,
los libros, el transporte, la comida, ropa apropiada para la universidad porque, según ella, no podía llegar vestida como de mercado. Conseguí trabajo de noche limpiando oficinas en el centro, de 5 de la tarde a 2 de la madrugada, de lunes a viernes. Mi rutina era infernal. Llegaba a las 3 de la mañana, dormía 4 horas, preparaba el desayuno de Leticia, la despedía con un beso y me iba a mi trabajo de día limpiando casas. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa ajena para ganar unos pesos extra. Mis manos se volvieron papel de lija. Mi espalda crujía cada mañana. Pero mi niña estaba estudiando. Mi niña iba a ser alguien en la vida. Cuando se graduó, lloré más que en el velorio de Rafael. Ahí estaba mi Leticia, con su birrete y toga, recibiendo su título. Se veía tan bella, tan elegante. Todas sus compañeras tenían a sus papás tomándoles fotos con cámaras caras. Yo solo tenía un celular viejo, pero capturé cada segundo de su momento de gloria. «Esto es por ti, mami», me dijo abrazándome después de la ceremonia. «Todo tu sacrificio valió la pena». ¿Valió la pena? Ahora, sentada en este sofá frío en Madrid, me pregunto si realmente valió la pena. Porque después vino Rodrigo, ese hombre que conoció en su primer trabajo, un funcionario del ayuntamiento con aires de grandeza y trajes caros. Desde el primer día que lo llevó a casa, supe que me despreciaba. La forma en que miraba nuestra humilde sala, cómo arrugaba la nariz cuando le ofrecía agua de Jamaica en mi vaso más bonito, el único que no estaba despostillado. «Mamá, Rodrigo y yo nos vamos a casar», me anunció un domingo después de misa. «¿Tan pronto, hija? Apenas lo conoces desde hace 6 meses. Ya no soy una niña, mamá. Sé lo que hago. Además, él tiene buen trabajo, casa propia. Podré darles nietos en una buena situación». La boda costó 150,000 pesos. 150,000 pesos que yo no tenía, pero que conseguí vendiendo la casa de mis papás, esa casita de adobe en San Juan del Río que había heredado. Mi única propiedad, mi única seguridad para la vejez. Pero mi hija merecía una boda bonita, ¿verdad? El día de la boda, Rodrigo ni siquiera me sacó a bailar. Yo estuve toda la noche sirviendo a los invitados, asegurándome de que no faltara nada. Mi vestido era prestado de mi comadre Luz, y mis zapatos tenían un hoyo en la suela que disimulé con cinta adhesiva. Leticia estaba preciosa en su vestido blanco. Cuando la vi caminar hacia el altar, pensé en Rafael y en cómo estaría orgulloso de nuestra hija. Pero después de la luna de miel, todo cambió. Las visitas se volvieron esporádicas. Cuando venía, siempre era para pedirme algo. «Mamá, ¿me puedes prestar para el enganche del carro? Mamá, necesitamos dinero para los muebles de la casa. Mamá, Rodrigo dice que necesitamos una televisión más grande para cuando vengan sus jefes». Y yo, como siempre, decía que sí. Pedía prestado, empeñaba mis pocas cosas, me las ingeniaba para conseguir lo que me pedían, hasta que ya no tuve nada más que dar. Y entonces comenzaron los reproches. «Mamá, ya no eres la misma. Antes siempre nos apoyabas. Hija, ya no tengo de dónde sacar dinero. Apenas me alcanza para comer. Pues consigue otro trabajito. Estás muy joven todavía». ¿Otro trabajito? Tenía 58 años, artritis en las rodillas y una hernia que me dolía cada vez que cargaba algo pesado. Las visitas se espaciaron más. Las llamadas telefónicas se volvieron frías, mecánicas. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno. Oye, ando ocupada. Te hablo después». Pero después nunca llegaba. Mi cumpleaños número 60 lo pasé sola. Esperé toda la tarde que llegara una llamada, una visita, algo. Nada. A las 9 de la noche me comí un pedazo de pan dulce con una velita que había comprado para mí misma. 2 días después llegó Leticia con un pastel del súper y una disculpa. «Perdón, mami, se nos olvidó por completo. Rodrigo tuvo una junta importante y yo andaba con dolor de cabeza». ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó el cumpleaños de la mujer que se sacrificó toda su vida por ellos? Ahora, en este apartamento vacío en Madrid, entendí la verdad que no había querido aceptar durante años. Para mi hija, yo era solo una fuente de dinero y favores. Cuando esa fuente se secó, dejé de ser útil, y la gente inútil se desecha.
como me desecharon a mí. El hambre comenzó a apretarme el estómago. Había pasado todo el día sin comer, solo tomando sorbitos de agua de la llave. Afuera, Madrid seguía su ritmo. La gente caminaba con prisa, hablando en ese acento español que me sonaba musical pero lejano. Me asomé por la ventana y vi el mundo continuar como si nada, como si no hubiera una mujer mexicana de 62 años, abandonada por su propia hija en un quinto piso de lavapiés. Nadie sabía que existía. Nadie me extrañaría si desapareciera. Y por primera vez en mi vida, Carmen Delgado entendió lo que significaba estar completamente sola en el mundo. El tercer día sin comer, mi cuerpo comenzó a temblar de una forma que no podía controlar. El apartamento olía a humedad y a soledad. Había bebido tanta agua del grifo que mi estómago sonaba como un globo lleno de líquido cada vez que me movía. Tenía que salir. Tenía que encontrar el consulado. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales, y salí a enfrentar Madrid. La dirección estaba escrita en un papel que guardaba como un tesoro. Calle Carrera de San Jerónimo, 46. Pero las calles de Madrid eran un laberinto que no entendía. Paré a un señor mayor que paseaba a su perro. Disculpe, ¿sabe dónde queda la Carrera de San Jerónimo? Me miró de arriba abajo, notó mi acento mexicano y mi ropa barata, y siguió caminando sin responder. Una mujer joven con audífonos pasó corriendo. Le grité la misma pregunta, pero ni siquiera volteó. Caminé durante horas por calles que no llevaban a ningún lado. Mis zapatos, los únicos cerrados que tenía, comenzaron a lastimarme los pies. Podía sentir cómo se formaban las ampollas, pero no podía parar. Si me rendía, moriría en ese apartamento como un animal abandonado. A las 5 de la tarde, mis piernas me fallaron. Me senté en las escaleras de una iglesia y me puse a llorar como una niña perdida. La gente pasaba y me miraba con esa mezcla de lástima y molestia que se tiene por los indigentes. Una señora mayor se acercó. Llevaba un bastón y una bolsa de plástico llena de pan. ¿Se encuentra bien, señora? Estoy perdida, le dije entre sollozos. Busco el consulado mexicano y no sé dónde está. Ay, hija, está usted muy lejos. ¿No tiene dinero para el metro? Negué con la cabeza, avergonzada. Espéreme aquí. Desapareció dentro de la iglesia y regresó con un padre joven de unos 40 años. Esta señora está perdida, padre Miguel. Dice que busca el consulado mexicano. El sacerdote se sentó a mi lado en las escaleras frías. ¿Cómo se llama usted? Carmen Delgado Vázquez. Soy de Querétaro, México. ¿Y qué hace sola en Madrid, señora Carmen? No pude contener las lágrimas. Le conté todo de un tirón. El viaje, la nota, el abandono, los 3 días sin comer. El padre Miguel escuchó sin juzgar, con esa paciencia que solo tienen las personas realmente buenas. ¿Rosalía? Le dijo a la señora. ¿Puedes quedarte con ella? Voy a llamar a un taxi. No tengo dinero para taxi, padre, le dije, humillada. No se preocupe por eso. La iglesia tiene un fondo para emergencias. Llegamos al consulado 15 minutos antes de que cerraran. El edificio era imponente, con la bandera mexicana ondeando en la entrada. Cuando la vi, lloré de alivio. Era como ver un pedacito de mi país en tierra extraña. La funcionaria de turno se llamaba Lucía Hernández, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un chongo perfecto. Cuando le conté mi historia, frunció el ceño. ¿Me está diciendo que su hija y su yerno la abandonaron aquí? Sí, señorita. Dejaron esta nota. Le mostré el papel arrugado. Lucía lo leyó 2 veces y negó con la cabeza. Esto es abandono de adulto mayor. Es un delito tanto en México como en España. ¿Delito? Nunca se me había ocurrido que lo que me hicieron fuera un crimen. Yo pensaba que solo era crueldad, maldad pura. Vamos a hacer la denuncia correspondiente, pero primero necesitamos ubicarla en un lugar seguro. ¿Tiene algún lugar donde quedarse? No tengo nada, señorita. Ni dinero, ni conocidos, nada. Lucía hizo algunas llamadas. Mientras esperaba, me dieron un café con galletas. Era la primera comida caliente que probaba en días. Sabía a gloria. Señora Carmen, la vamos a llevar a un albergue para migrantes en situación vulnerable. No es un hotel, pero estará segura y tendrá comida caliente.
El albergue estaba en el barrio de Tetuán, en un edificio viejo pero limpio. La directora, una mujer africana llamada Amina, me recibió con una sonrisa genuina. Bienvenida, Carmen. Aquí estarás segura. Mi habitación era pequeña, pero tenía lo esencial: una cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba a un patio interno. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre que contrastaba con la tristeza que llevaba encima. La primera noche en una cama real después de 3 días de infierno debería haber sido reparadora. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Leticia diciéndome: «Ya viviste tu vida, ahora déjanos vivir la nuestra». ¿Cómo una madre puede criar a una hija tan cruel? ¿En qué momento fallé? Los días en el albergue pasaban lentos como miel espesa. Desayunábamos a las 8, café con leche y tostadas con mermelada. A las 10, había actividades: clases de español para los africanos, talleres de búsqueda de empleo para los latinoamericanos, sesiones de terapia grupal para los que habían sufrido traumas. Yo no encajaba en ningún grupo. Era demasiado mayor para buscar trabajo, hablaba español perfectamente, y mi trauma era demasiado personal para compartirlo con extraños. Me la pasaba sentada en el patio, viendo cómo las otras internas reconstruían sus vidas. Había mujeres jóvenes que habían huido de la guerra, madres solteras que buscaban un futuro mejor para sus hijos, ancianas como yo, pero que al menos tenían la dignidad de haber huido por voluntad propia. Yo era la única que había sido desechada como basura. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina pelando papas, llegó una mujer nueva. Era venezolana, de unos 40 años, y traía a una niña de la mano. «Me llamo Rosa», se presentó. «Ella es mi hija Valentina». La niña me recordó tanto a Leticia cuando era pequeña, que se me hizo un nudo en la garganta. Tenía la misma sonrisa tímida, los mismos ojos grandes y curiosos. «¿Y usted por qué está aquí?», me preguntó Rosa mientras cortaba cebolla. Le conté mi historia por primera vez en voz alta. Cuando terminé, Rosa me quedó viendo con los ojos llenos de lágrimas. «Ay, señora Carmen, qué hija tan mala le tocó. Pero mire, acá estamos todas rotas de alguna manera. Lo importante es cómo nos componemos». ¿Componerme? ¿A los 62 años? ¿Después de una vida entera de sacrificios que terminaron en traición? Esa noche, Lucía del consulado me llamó por teléfono. «Señora Carmen, tengo noticias importantes. Hemos estado investigando su caso y encontramos algo muy extraño». «¿Qué cosa, señorita?» Apareció registrada como dueña mayoritaria de una empresa llamada Alimentos del Bajío S.A. ¿Le dice algo ese nombre? Se me heló la sangre. Alimentos del Bajío era la empresa que mi difunto esposo Rafael había fundado en 1987. Él la había cerrado cuando se enfermó, en el 2010. ¿Cómo era posible que apareciera mi nombre ahí? Sí, era la empresa de mi esposo, pero la cerró hace más de 10 años. Pues según el registro mercantil, fue reactivada hace 5 meses y ha tenido movimientos por casi 5 millones de pesos. Y usted aparece como la única dueña. 5 millones de pesos. Una cantidad que nunca había visto junta en toda mi vida. Pero yo no sabía nada de eso. Tiene que haber un error, señorita Lucía. Yo nunca firmé nada. Eso es lo extraño. Vamos a necesitar que venga mañana al consulado. Tenemos que revisar los documentos con mucho cuidado. Esa noche no pude pegar el ojo. Mi mente daba vueltas como licuadora. ¿Qué tenía que ver esa empresa conmigo? ¿Por qué aparecía mi nombre en algo que no recordaba haber firmado? Y entonces, como un rayo, llegó el recuerdo. 6 meses antes de mi viaje a España, Rodrigo había venido a mi casa con unos papeles. «Suegra, necesito que me firme unos documentos para un trámite del Seguro Social. Es para que le actualicen sus datos y no tenga problemas con su pensión». Yo había firmado sin leer, confiando en él. Era mi yerno, el esposo de mi hija. ¿Por qué iba a desconfiar? Dios mío, ¿qué había firmado? Al día siguiente llegué al consulado temblando. Lucía me esperaba con una carpeta llena de papeles y una expresión muy seria. «Señora Carmen, lo que voy a enseñarle va a ser impactante. Prepárese». Abrió la carpeta y me mostró documentos con mi firma. Mi firma perfectamente imitada en papeles que nunca había visto. Contratos,
poderes notariales, registros mercantiles. Todo con fecha de los últimos 6 meses. Su yerno falsificó su firma y la usó para reactivar la empresa de su esposo. Ha estado haciendo negocios a su nombre, pidiendo préstamos millonarios, vendiendo propiedades que ni sabía que tenía. ¿Propiedades? ¿Cuáles propiedades? Su esposo, antes de morir, había comprado varios terrenos en Querétaro como inversión. Están a su nombre desde que él falleció. Pero como nunca se los mencionaron, usted no lo sabía. Mi cabeza daba vueltas. Rafael había comprado terrenos y nunca me lo dijo. Rodrigo los había vendido sin mi conocimiento. Leticia sabía todo. Hay más. Continuó Lucía. Su hija firma como representante legal en varias de estas operaciones. Sentí como si me hubieran pegado con un martillo en el pecho. Mi propia hija era cómplice. No solo me habían abandonado, me habían estado robando durante meses. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que han hecho es ilegal. Falsificación de documentos, fraude, usurpación de identidad. Y como la empresa y las propiedades están legalmente a su nombre, todo ese dinero le pertenece a usted. Me quedé callada, procesando. Había venido a España como una mujer pobre y abandonada, pero resulta que era millonaria sin saberlo. Y mi hija, mi única hija, la razón de todos mis sacrificios, me había estado robando mientras planeaba deshacerse de mí para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, sellos y firmas. Lucía del consulado trabajaba como una detective, desentrañando cada mentira que Rodrigo y Leticia habían construido durante meses. Cada documento que me mostraba era como recibir una cachetada. «Mire esto, señora Carmen», me dijo, poniendo frente a mí un contrato de venta. Su yerno vendió el terreno de Corregidora por 2,5 millones de pesos. Aquí está su supuesta firma autorizando la operación. La firma era perfecta, demasiado perfecta. Rodrigo había practicado imitando mi letra durante quién sabe cuánto tiempo. Recordé todas esas veces que venía a casa y me pedía que le firmara papeles del seguro o trámites del ayuntamiento. Había estado ensayando frente a mis narices. ¿Y ese dinero dónde está? Transferido a una cuenta en las Islas Caimán. Pero como la venta es fraudulenta, tenemos bases legales para recuperarlo. El abogado del consulado, el licenciado Hernández, un hombre serio de unos 60 años, me explicó que había más. Señora, su esposo también le dejó 2 casas en renta en el centro de Querétaro. Han estado pagando renta a su hija durante 2 años. Ella les decía a los inquilinos que usted estaba enferma y que ella manejaba sus asuntos. ¿2 casas? Rafael nunca me dijo nada de eso. Según los documentos, su esposo quiso dejarle un patrimonio seguro, pero también quiso que fuera una sorpresa hasta que usted cumpliera 65 años. Hay una carta sellada que debía abrirse en esa fecha. Una carta de Rafael. Mi Rafael, que había muerto hace 11 años, había dejado instrucciones desde el más allá para cuidarme. Y mi propia hija había interceptado ese cuidado para robármelo. Licenciado, ¿puedo leer esa carta ahora? Por supuesto. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. La letra de mi esposo, esa que reconocería en cualquier parte, apareció ante mis ojos. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y has llegado a una edad donde necesitas tranquilidad económica. Durante años trabajé callado, comprando terrenos y propiedades sin decirte para que fuera una sorpresa. Quería que tuvieras una vejez digna, sin preocupaciones de dinero. La empresa, los terrenos, las casas, todo es para ti. Eres la mujer más buena que conocí y mereces ser feliz. Te amo para siempre. Rafael, me puse a llorar ahí mismo, en la oficina del consulado. Lloré por Rafael, por mí, por los años de pobreza que no tenían que haber existido. Mi esposo me había dejado rica, y yo había vivido como indigente porque mi propia hija me robó. Hay más, señora Carmen, continuó el licenciado. Su yerno también pidió un préstamo de 1 millón de pesos usando como garantía su casa actual, la casa donde usted vivía. ¿Mi casa? ¿La casa donde viví durante 12 años? Esa misma. Si no se paga el préstamo, se la van a quitar. Y como usted aparece como deudora, la van a demandar a usted. Mi casa, el último refugio que me quedaba, también estaba en peligro por culpa de las maldades de mi yerno. Esa tarde,
Lucía me acompañó a hacer las llamadas más difíciles de mi vida. Primero a la policía de Querétaro para poner la denuncia formal, después al banco para bloquear todas las cuentas, y finalmente a Leticia. «Páseme el teléfono», le dije a Lucía con una voz que no reconocí como mía. Era fría, decidida. Marqué el número de mi hija. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Mamá?» Su voz sonaba nerviosa. «Sí, soy tu mamá, la que abandonaste en Madrid». Silencio. «Mamá, yo...» «Cállate, Leticia. Cállate y escucha bien. Ya sé todo. Sé de la empresa. Sé de los terrenos. Sé que me robaste durante meses mientras planificabas deshacerte de mí. No es lo que piensas, mamá. Nosotros... «He dicho que te calles», grité con una fuerza que no sabía que tenía. Durante 62 años he sido una mujer buena, demasiado buena, tan buena que mi propia hija creyó que podía usarme y tirarme como basura. «Mamá, por favor». «Ya puse la denuncia, Leticia. A ti y a tu marido los van a buscar por fraude, falsificación de documentos y abandono de adulto mayor. Espero que haya valido la pena. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Las hijas no abandonan a sus madres en países extranjeros. Las hijas no les roban a las mujeres que se sacrificaron toda la vida por ellas». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero por primera vez en meses no era de miedo. Era de ira. De una ira justa que había estado guardando durante años. Mi teléfono sonó inmediatamente. Leticia llamando de vuelta. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al tercer timbre, apagué el aparato. 2 días después, Rodrigo me llamó al consulado. Lucía puso el altavoz para que ella también escuchara. «Suegra, todo es un malentendido». Su voz sonaba desesperada. «Nosotros no quisimos hacerle daño». «¿Ah, no? ¿Y cómo le llamas a falsificar mi firma?» Era para protegerla. Usted no sabía manejar tanto dinero. Podía ser estafada. ¿Protegerme? ¿Abandonándome en otro país? Eso fue idea de Leticia. Yo no quería, pero ella dijo que era lo mejor. El cobarde ya estaba culpando a su esposa. «Rodrigo, ustedes dos son iguales de canijos. Iguales de ladrones. Suegra, podemos arreglar esto. Devolvemos todo y nos olvidamos del asunto. No se va a olvidar nada. Van a devolver hasta el último peso que robaron. Y van a ir a la cárcel. No puede hacernos esto. Piense en su hija. Mi hija murió el día que me abandonó en Madrid. Lo que quede de ella tendrá que enfrentar las consecuencias». Colgué y me sentí más fuerte que nunca. Pero la llamada que más me dolió llegó 3 días después. Era mi nieto Sebastián, el hijo de una prima lejana que Leticia había adoptado emocionalmente cuando tenía 8 años. Ahora tenía 16. «Abuela Carmen, ¿por qué le estás haciendo esto a mi tía Leticia?» Su vocecita quebrada me partió el corazón. Leticia había mandado al niño a manipularme. «Sebastián, hijo, tu tía me hizo cosas muy feas. Me robó y me abandonó. Pero ella dice que tú estás inventando todo porque estás enojada. ¿Tú crees que yo soy capaz de inventar algo así?» Silencio largo. «No sé, abuela. Estoy confundido. Sebastián, cuando tengas la edad de tu tía, vas a entender que hay cosas que no se le hacen ni a los enemigos, mucho menos a tu propia madre. ¿Tía Leticia va a ir a la cárcel?» «No lo sé, hijo. Eso lo van a decidir los jueces. Yo no quiero que vayas a estar sola, abuela». Y ahí se me quebró la voz. Ese niño de 16 años tenía más corazón que mi hija de 32. «No voy a estar sola, Sebastián. Voy a estar bien. ¿Cuándo regresas de España?» «Muy pronto, hijo. Muy pronto». Cuando colgué, Lucía me puso la mano en el hombro. «¿Está bien, señora Carmen?» «No», le dije honestamente. «No estoy bien. Pero voy a estarlo». Esa noche, sola en mi cuarto del albergue, tomé la decisión más importante de mi vida. No solo iba a recuperar mi dinero, no solo iba a ver que mi hija pagara por sus crímenes, iba a regresar a México convertida en una mujer completamente diferente. Una mujer que ya no iba a permitir que nadie la pisoteara. Una mujer que había aprendido que ser buena no significa ser tonta. Una mujer que iba a comenzar a vivir para ella misma por primera vez en 62 años. Al día siguiente llamé a Lucía. «Señorita,
Quiero que haga todos los trámites para regresar a México la próxima semana. Tengo asuntos pendientes que resolver. ¿Está segura, señora Carmen? Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Era hora de regresar a casa. Pero no como la mujer rota que había salido de México. Iba a regresar como propietaria, como empresaria, como millonaria, y como una madre que por fin había aprendido que el amor no se compra con sacrificios. El avión aterrizó en el aeropuerto de Querétaro un martes por la mañana. Era el mismo aeropuerto por donde había salido hace un mes y medio, pero yo ya no era la misma mujer. Llevaba en mi bolsa documentos que probaban que era propietaria de 4.8 millones de pesos en bienes. En mi corazón llevaba una fortaleza que no sabía que existía. El licenciado Mendoza, un abogado que el consulado me había recomendado, me esperaba en la sala de llegadas. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que había estado revisando mi caso desde Madrid. «Señora Carmen, todo está listo», me dijo mientras caminábamos hacia la salida. «Las cuentas están bloqueadas, las propiedades aseguradas, y mañana presentamos las demandas formales». «¿Y mi casa? ¿La casa donde vivía?» «Esa es una buena noticia. Como el préstamo se hizo con documentos falsificados, el banco no tiene derecho legal sobre la propiedad. Ya notifiqué que van a proceder contra quien realmente firmó el préstamo. Mi casa. Mi casita humilde pero mía. Sabía que Leticia y Rodrigo estarían viviendo ahí, pensando que yo nunca volvería. «Licenciado, quiero ir ahí ahora mismo. ¿Está segura? Puede ser muy confrontativo. Llevo un mes y medio siendo confrontativa. Un día más no me va a lastimar». Llegamos a mi casa a las 12 del día. La pick-up de Rodrigo estaba en el garage. Mi jardincito, que yo cuidaba con tanto amor, estaba descuidado. Las plantas de bugambilia que había podado antes de irme estaban secas. Nadie se había molestado en regarlas. Toqué la puerta. Mi propia puerta. Leticia abrió en bata, con cara de haber dormido mal. Cuando me vio, se le descompuso el rostro. «Mamá, tú, ¿qué haces aquí?» «Vengo a mi casa», le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí. «Mamá, ¿podemos hablar?» «No hay nada que hablar, Leticia. Salte de mi casa». Rodrigo apareció detrás de ella, también en ropa interior. Se veía demacrado, nervioso. «Suegra, nosotros podemos explicarle todo. No me llames suegra. Ya no eres nada mío». El licenciado Mendoza se adelantó. «Soy el abogado de la señora Carmen. Tienen una hora para desalojar esta propiedad. Si no lo hacen, llamaré a la policía». «Esta también es mi casa», gritó Leticia. «Aquí crecí». «Esta casa está a nombre de tu madre», respondió el abogado. «Y considerando que ustedes enfrentan cargos criminales, no es recomendable que sigan aquí. Ver a mi hija suplicar me dolió, pero no tanto como recordar esa mañana en Madrid cuando desperté abandonada. Tienes una hora», le repetí. «Una hora para sacar tus cosas y entregar las llaves. Mamá, por favor. Yo soy tu hija. Mi hija murió en un apartamento de Madrid», le dije mirándola directo a los ojos. «Tú eres una extraña que se parece a ella». Se puso a llorar. Lágrimas de cocodrilo que ya no me movían ni un músculo. «¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Debiste pensar en eso antes de robarme y abandonarme». Rodrigo intentó acercarse. «Suegra, todo el dinero está intacto. Podemos devolverle todo». «¿Intacto?», le pregunté. «¿Los 2,5 millones que se gastaron en qué están intactos? Ese dinero lo invertimos. En 3 meses se los podemos devolver duplicado». «¿Invertir? ¿En qué invirtieron mi dinero?» Se quedaron callados. «¿En qué invirtieron mi dinero?», repetí con voz más fuerte. En un carro», murmuró Leticia. «¿Un carro? ¿Se gastaron 2,5 millones en un carro? No solo en eso. También en la casa de Juriquilla que rentamos». «¿Rentamos? ¿Quiénes rentamos?» «Nosotros rentamos una casa en Juriquilla con piscina para cuando tuviéramos hijos». Me quedé callada procesando. Se habían gastado mi dinero en lujos para ellos mientras me mandaban a morirme en otro país. «Ya escuchaste», le dije al licenciado. «Van a tener que devolver hasta el último peso de esos lujos». Una hora después, vi a mi hija y a mi ex yerno sacar maletas y cajas de mi casa.
Leticia lloraba como Magdalena, pero ya no me causaba ni lástima ni dolor, solo cansancio. Cuando se fueron, me quedé parada en la sala de mi propia casa. Todo estaba igual pero diferente. Los muebles eran los mismos, pero el ambiente se sentía extraño, como si hubieran sido intrusos viviendo en mi espacio. Esa primera noche sola en mi casa, después de todo lo que había pasado, me preparé algo que no había hecho en años. Una cena solo para mí. Fui al Super Soriana y compré carne, verduras frescas, una botella de vino tinto. Gasté sin culpa, sin pensar en ahorrar para emergencias o guardar para cuando Leticia necesite algo. Cociné escuchando música en la radio, bailando sola en mi cocina. Puse la mesa para una persona con mi vajilla buena, esa que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Por Carmen Delgado, me dije en voz alta, por la mujer que sobrevivió a todo. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin preocuparme por llamadas de emergencia, sin el oído puesto para ver si Leticia necesitaba algo, sin angustias por dinero que no tenía. Desperté a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Hacía décadas que no despertaba tan tarde. Siempre había sido de las de levantarse a las 5 para hacer el desayuno, limpiar, ir a trabajar. Me quedé en la cama media hora más, solo porque podía. Después me bañé con calma. Me puse un vestido que hacía años no usaba porque, ¿para qué me voy a arreglar si no voy a ningún lado? Y desayuné con tranquilidad. A las 11 llegó el licenciado Mendoza con más noticias. Señora Carmen, ya recuperamos el acceso a sus 2 propiedades en renta. Los inquilinos están muy contentos de saber que usted está de vuelta. También tengo los estados de cuenta de la empresa Alimentos del Bajío. ¿Cuánto hay en total? Entre las propiedades, los terrenos recuperados y las cuentas de la empresa, estamos hablando de 4.8 millones de pesos. Pero hay más. Su difunto esposo también tenía acciones en una constructora local que ahora valen otros 800,000 pesos. 5.600.000 pesos. Una cantidad que jamás pensé que vería en toda mi vida. ¿Y qué pasa con Leticia y Rodrigo? Van a ser citados a declarar la próxima semana. Los cargos son serios: falsificación de documentos, fraude agravado, abandono de adulto mayor. Rodrigo puede enfrentar hasta 8 años de prisión. ¿Y Leticia? ¿Cómo fue cómplice? Hasta 5 años. 5 años. Mi hija podía ir 5 años a la cárcel por lo que me hizo. ¿Saben qué sentí? Nada. Absolutamente nada. Y eso me asustó más que cualquier dolor. Esa tarde caminé por mi barrio como si lo viera por primera vez. Doña Esperanza, mi vecina, me vio desde su ventana y salió corriendo. «Carmen, pensé que te habías ido para siempre. Tu hija decía que te habías quedado a vivir en España con unos parientes». «No, Esperanza. Solo fui de visita». «¿Y cómo te fue? ¿Te gustó?» «Fue educativo». No le conté nada más. Las heridas muy profundas no se comparten con vecinas chismosas, aunque sean bien intencionadas. Esa noche llamé al nieto Sebastián. «¿Abuela Carmen?» «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» «Triste. Tía Leticia está llorando todo el día. Dice que la vas a meter a la cárcel». «Sebastián, tu tía hizo cosas muy malas. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias». «¿Pero tú la perdonas?» «Perdón es una palabra muy grande, hijo. Primero tiene que haber arrepentimiento verdadero. ¿Y si se arrepiente, la vas a perdonar?» Me quedé callada un largo rato. «Sebastián, algunas heridas son tan profundas que cicatrizan, pero siempre van a doler cuando llueve. No entiendo. Ya vas a entender cuando seas grande». Después de colgar, me serví otra copa de vino y me senté en mi patio. Las plantas que había encontrado secas ya las había regado. Algunas se iban a recuperar, otras no, pero yo las iba a seguir cuidando, como me iba a cuidar a mí misma de ahora en adelante. Por primera vez en 62 años, Carmen Delgado no tenía que cuidar a nadie más que a ella misma. Y se sentía extraño, pero también se sentía libre. Al día siguiente, hice algo que jamás pensé que haría. Entré a una agencia de viajes. «Buenos días», le dije a la señorita. «Quiero planear un viaje. Solo para mí». «Perfecto. ¿A dónde le gustaría ir?»
A todas partes, le dije sonriendo. Tengo 62 años y toda una vida por delante. Una semana después del desalojo, recibí una llamada que estaba esperando pero que no quería contestar. Era mi comadre Luz, la madrina de bautizo de Leticia. Carmen, ¿qué está pasando? Leticia vino a mi casa llorando. Dice que te volviste loca en España y que quieres meterla a la cárcel. ¿Loca? Repetí, sintiendo cómo me subía la temperatura. ¿Te contó que me abandonó en Madrid sin dinero, sin documentos, sin nada? Ella dice que tú te quedaste por tu propia voluntad, que querías conocer España. Luz. Ella y Rodrigo me robaron casi 5 millones de pesos. Falsificaron mi firma durante meses. Silencio del otro lado de la línea. Carmen, eso suena muy exagerado. ¿Exagerado? Tengo todos los documentos. Tengo las pruebas. Pero Carmen, es tu hija. La sangre es más espesa que el agua. Esa frase. Esa maldita frase que había escuchado toda mi vida para justificar que soportara cualquier abuso familiar. ¿Sabes qué, Luz? La sangre también se puede pudrir. Colgué. Y con esa llamada entendí que no solo había perdido a mi hija, también había perdido a medio mundo que pensaba que yo era la mala de la película. 2 días después, Sebastián apareció en mi puerta. Traía los ojos rojos de llorar. «Abuela, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo». Se sentó en mi sala como si fuera la primera vez que venía a mi casa. Todo se sentía diferente ahora. «Tía Leticia me mandó a hablar contigo». «Por supuesto». Otra vez usando al niño como mensajero. «¿Qué te dijo que me dijeras?» «Que te pida perdón de su parte. Que ya aprendió la lección y que nunca más te va a hacer daño. ¿Y tú qué opinas?» Se quedó callado un rato, jugando con sus manos. «No sé, abuela. Yo la quiero mucho, pero lo que te hizo estuvo muy mal». «Sebastián, ¿tú sabías algo de lo que estaba pasando?» «Un poquito. Rodrigo presumía que tenían mucho dinero de repente. Compraron un carro nuevo. Rentaron una casa bien bonita. Pero yo no sabía que era tu dinero. ¿Y cuándo te dijeron que me había quedado en España?» Tía Leticia lloraba mucho. Decía que extrañaba mucho, pero que era lo mejor para ti. Mi nieto de 16 años tenía más capacidad de análisis que los adultos que me rodeaban. «¿Qué quieres que le diga a tu tía? Dile que si quiere hablar conmigo, que venga ella. Sin Rodrigo, sin intermediarios. Que venga sola a dar la cara. ¿La vas a perdonar?» «No lo sé, Sebastián. Honestamente, no lo sé». Esa misma noche, como si hubiera escuchado nuestra conversación, Leticia tocó a mi puerta. Venía sola, sin maquillaje, con el cabello desarreglado. Se veía demacrada. «¿Puedo pasar, mamá? Es mi casa. Puedes pasar». Se sentó en la orilla del sofá, como visita incómoda. «Mamá, sé que la cagué». «La cagaste es poco, Leticia». Lo sé y no tengo excusa. Rodrigo me convenció de que era lo mejor para todos. No me vengas con que Rodrigo te convenció. Tú firmaste los papeles. Tú fuiste cómplice. Tenía miedo de quedarme sin dinero, mamá. Rodrigo perdió su trabajo en el ayuntamiento hace 8 meses y no me dijo nada. Estábamos endeudados hasta el cuello. Esa era información nueva. ¿Rodrigo no tenía trabajo desde hace 8 meses? No. Por eso necesitábamos el dinero desesperadamente. Cuando él investigó y se enteró de que papá te había dejado propiedades, pensamos que... ¿Pensaron qué? ¿Que podían robarme y deshacerse de mí? No era la intención. Al principio solo íbamos a pedir prestado. ¿Prestado? ¿Sin decirme? Sabíamos que ibas a decir que no. Por supuesto que iba a decir que no. Era mi dinero. Se puso a llorar. Lágrimas que una vez me habrían destrozado el corazón. «Mamá, por favor, yo te amo. Eres mi mamá. Las madres no se abandonan en países extranjeros, Leticia. Eso fue lo más difícil que hice en mi vida». «¿Difícil para ti? ¿Para ti fue difícil?» «Sí. Lloré durante todo el vuelo de regreso». «¿Lloraste? ¿Y eso se supone que me hace sentir mejor?» «Mamá, yo pensé que en España ibas a estar mejor, que ibas a conocer gente, que ibas a rehacer tu vida. ¿Rehacer mi vida a los 62 años? ¿Sin dinero? ¿Sin documentos? ¿Sin conocer a nadie? No pensé que fuera a ser tan difícil». «No pensaste. Esa es la clave. No pensaste porque no te importaba». Se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname.
Devolvemos todo el dinero y olvidamos esto. ¿Olvidar? ¿Olvidar que pasé 3 noches durmiendo en una banca en Madrid? ¿Olvidar que pensé que me iba a morir sola en un país extranjero? Mamá, olvidar que mi propia hija, la niña por la que me sacrifiqué toda la vida, me consideró tan poca cosa que se sintió con derecho a robarme y tirarme como basura? Ya no digas eso. Es la verdad, Leticia. Esa es la pura verdad. Se quedó callada, todavía arrodillada frente a mí. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. Absolutamente nada. Algunas cosas no se pueden arreglar. ¿Me vas a perdonar algún día? No lo sé. Y aunque lo hiciera, ya nada va a ser igual. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con Rodrigo? Van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron, como adultos responsables. ¿Vamos a ir a la cárcel? Eso lo va a decidir un juez. Mamá, por favor, nada, Leticia. Yo te supliqué por favor durante años. Por favor, respétame. Por favor, valórame. Por favor, no me trates como estorbo. Y nunca me hiciste caso. Yo sí te respeto. ¿Me respetas? ¿Robarme y abandonarme es respeto? Se paró del piso y se limpió las lágrimas. No importa lo que diga, no me vas a creer. Exacto. Ya no te voy a creer nunca más. ¿Y nuestra relación? ¿Cuál relación? Tú la destruiste en un apartamento en Madrid. Caminó hacia la puerta. Mamá, algún día te vas a dar cuenta de que también cometiste errores conmigo. ¿Mis errores? ¿Cuáles errores? Me malcriaste. Me diste todo sin enseñarme el valor de las cosas. Me hiciste creer que todo me lo merecía. Esas palabras me pegaron como bofetada, porque tenían algo de cierto. Tienes razón, le dije. Mi error fue amarte más de lo que me amé a mí misma. Pero eso no justifica lo que me hiciste. Lo sé y me voy a arrepentir toda la vida. Ojalá y sí. Ojalá y te arrepientas todos los días, para que nunca más le hagas esto a nadie. Abrió la puerta. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Me odias? Me quedé callada un rato largo. No te odio, Leticia. Pero ya no te reconozco. La hija que yo crié nunca me habría hecho esto. Esa hija sigo siendo yo. No. Esa hija murió para mí en Madrid. Cerró la puerta suavemente. Yo me quedé sentada en mi sala, en silencio absoluto. 1 hora después llegó Rodrigo. Tocó la puerta como si fuera a derrumbarla. Suegra, tenemos que hablar. Abrí la puerta. Venía alterado, sudando. ¿Ya te dijo Leticia que no voy a retirar las demandas? Usted no puede hacernos esto. Nosotros somos familia. La familia no roba, Rodrigo. Ese dinero iba a ser de Leticia de todas formas cuando usted muriera. ¿Cuando yo muriera? ¿Ya hasta tenían planeado cuándo me iba a morir? No dije eso. Sí dijiste eso. Dijiste que mi dinero iba a ser de ustedes cuando yo muriera. ¿Por eso me llevaron a España? ¿Para adelantar el proceso? Usted está loca. Loca estaría si los perdonara después de lo que me hicieron. Nos va a destruir la vida. Ustedes destruyeron la mía primero. Se puso agresivo. Se acercó demasiado. Escúcheme bien, suegra. Si no retira esas demandas, se va a quedar sin familia. Sin nadie. Ya no tengo familia desde hace rato, Rodrigo. Y prefiero estar sola a estar rodeada de ladrones. Usted va a ver. Cuando esté vieja y enferma va a necesitar de nosotros. No voy a necesitar de ustedes para nada. Tengo suficiente dinero para pagarme los mejores cuidados. ¡Mi dinero! ¿Tu dinero? ¿Cuál dinero tuyo? El dinero que yo invertí, que yo hice crecer. ¿El dinero que tú robaste de una empresa que ni siquiera sabías que existía? Se quedó callado. Lárgate de mi casa, Rodrigo. Y no vuelvas nunca más. Esto no se va a quedar así. ¿Me estás amenazando? Estoy diciéndole que las acciones tienen consecuencias. Sí, las tienen. Y tú vas a conocer todas las consecuencias de las tuyas. Se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa noche, sola en mi casa, abrí una botella de vino cara que había comprado esa misma tarde. Me serví una copa y saqué de mi cartera la foto familiar del último cumpleaños que habíamos celebrado juntos. Ahí estábamos los tres, Leticia, Rodrigo y yo, sonriendo como si fuéramos felices. ¿Qué mentira tan perfecta habíamos construido? Rompí la foto en pedacitos pequeños y los tiré en el bote de basura. Después me serví otra copa de vino y brindé una vez más. Por Carmen Delgado,
por la mujer que por fin aprendió a decir no. 3 meses después de romper esa foto, desperté una mañana de sábado sin la opresión en el pecho que me había acompañado durante años. Por primera vez en décadas, mi primer pensamiento no fue ¿qué necesita Leticia? O ¿cómo voy a conseguir dinero para ayudarla? Mi primer pensamiento fue ¿qué quiero hacer hoy? Me levanté despacio, sin prisa. Ya no tenía que madrugar para nadie. Ya no tenía que preparar desayuno para nadie más que para mí. Ya no tenía que revisar mi teléfono esperando llamadas de emergencia o peticiones desesperadas. Me serví un café en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con flores azules que había heredado de mi madre y que guardaba para ocasiones especiales. Ahora todos mis días eran ocasiones especiales. Me senté en mi patio renovado. Con parte del dinero recuperado había contratado a un jardinero para que me ayudara a rescatar mis plantas. Mis bugambilias ya florecían otra vez. Mis geranios estaban llenos de color, y había plantado nuevas flores que nunca me había atrevido a comprar porque eran muy caras para algo que se iba a morir. Todo estaba vivo, incluso yo. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Era Sebastián, pero esta vez venía acompañado de una señora que no conocía. Abuela Carmen, te presento a mi psicóloga, la doctora Patricia. Una mujer de unos 40 años, vestida de manera sencilla pero elegante, me extendió la mano. Señora Carmen, mucho gusto. Sebastián me ha contado mucho de usted. ¿Todo bueno, espero? Pregunté con una sonrisa. Todo muy interesante. ¿Podemos platicar? Los tres nos sentamos en mi sala. Sebastián se veía nervioso. Abuela, yo le pedí a la doctora que viniera porque quiero entender qué pasó con la familia. La psicóloga se acomodó en su silla. Sebastián está procesando lo que ustedes como familia han vivido. Ha sido muy maduro al buscar ayuda profesional para entenderlo. ¿Y qué quieren saber? Me gustaría escuchar su versión de los hechos, señora Carmen. Le conté todo. Desde el principio. Los sacrificios, el abandono, el robo, el regreso, las confrontaciones. Sebastián escuchó en silencio, a veces con los ojos llorosos. ¿Cómo se siente ahora?, me preguntó la doctora. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida, completamente libre. ¿No siente rencor? ¿Sabe qué? Al principio sí, mucho. Pero el rencor es muy pesado de cargar, y yo ya cargué suficiente peso en mi vida. ¿Ha pensado en perdonar a su hija? Perdón es una palabra muy grande, doctora. Requiere arrepentimiento genuino del otro lado, y hasta ahora no lo he visto. Sebastián habló por primera vez. Abuela, tía Leticia llora todos los días. Hijo, hay diferencia entre llorar por lástima de uno mismo y llorar por el daño que le causaste a otros. La doctora asintió. Sebastián, tu abuela tiene razón. El arrepentimiento verdadero incluye hacer todo lo posible por reparar el daño causado. ¿Y ellos han intentado reparar el daño?, le pregunté a mi nieto. Rodrigo dice que tú eres una malagradecida. ¿Y Leticia? Ella dice que está esperando a que se te pase el coraje. ¿Que se me pase el coraje? ¿Como si esto fuera una rabieta de niña? La doctora intervino. Señora Carmen, es muy común que las personas que cometen este tipo de abusos minimicen sus acciones. Les ayuda a lidiar con la culpa. Doctora, yo ya no necesito que minimicen nada. Yo necesito que asuman las consecuencias. Después de que se fueron, me quedé pensando en esa conversación. Era cierto que ya no sentía tanto rencor, pero tampoco sentía amor. Sentía vacío. Un vacío que tal vez era mejor que el dolor. Esa tarde hice algo que había estado posponiendo. Fui a visitar la tumba de Rafael. El Panteón San Isidro estaba tranquilo. Caminé hasta su lápida de granito gris, que mantenía limpia pero que no había visitado en meses. Hola, mi amor, le dije, sentándome en el banquito de cemento que había frente a su tumba. Tengo mucho que contarte. Le platiqué todo. El viaje, el abandono, el descubrimiento del dinero, las propiedades que me había dejado en secreto, la traición de Leticia. ¿Sabes qué es lo más triste, Rafael? Que ella nunca conoció a la mujer fuerte que fui antes de ser su madre. Cuando era joven, yo era decidida, independiente, pero me convertí en la mujer que creí que necesitaba para criarla bien. El viento movió las hojas del árbol que daba sombra a su tumba.
Me malcrié siendo su madre, Rafael. Le di tanto amor incondicional que nunca aprendió a valorarlo. Y ahora ya es muy tarde para enseñarle. Lloré un rato, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez estaba llorando por mí, no por otros. Voy a estar bien, mi amor. Voy a vivir los años que me quedan para mí, como debí haber hecho desde que te fuiste. Cuando llegué a casa, tenía un mensaje en el teléfono. Era de una agencia de bienes raíces de San Miguel de Allende. Señora Delgado, tenemos una propiedad que creemos le va a interesar mucho. ¿Podría venir el lunes a verla? San Miguel de Allende. Esa ciudad colonial que siempre me había parecido de ensueño pero inalcanzable. El lunes manejé hasta allá. La propiedad era una casa pequeña pero preciosa en el centro histórico. 2 recámaras, una cocina con ventana que daba a un patio lleno de bugambilias, y una sala con techos altos y vigas de madera. Es perfecta para una persona sola que quiera tranquilidad, me dijo el agente. La dueña anterior era una pintora francesa que vivió aquí 30 años. ¿Cuánto cuesta? 2 millones de pesos. 2 millones. Menos de la mitad de lo que tenía. Me la quedo. ¿No quiere pensarlo? ¿Consultarlo con su familia? No tengo familia. Y ya lo pensé. Una semana después firmé los papeles. Era dueña de una casa en San Miguel de Allende. Pero antes de mudarme, tenía algo que hacer. Llamé a Sebastián. ¿Te gustaría acompañarme a hacer algo importante? ¿Qué cosa, abuela? Vamos a abrir una cuenta de ahorros para ti, para tu universidad. Abuela, no tienes que... Tengo que hacerlo. Eres el único de la familia que se preocupó por mí como persona, no como fuente de dinero. Abrimos una cuenta con 500,000 pesos a su nombre. 500,000 pesos que nadie podría tocar hasta que cumpliera 18 años. Abuela, es demasiado dinero. Es exactamente lo que necesitas para estudiar lo que quieras, donde quieras. ¿Y si tía Leticia se enoja? Sebastián, a partir de ahora vas a tomar tus propias decisiones, no las que le convienen a tu tía o a cualquier otro adulto. Ese mismo día, hice algo más que había estado planeando. Fui a la notaría y redacté mi testamento. Sebastián recibiría 1 millón de pesos cuando cumpliera 25 años. El resto de mi dinero se donaría a un refugio para mujeres abandonadas por sus familias que estaba planeando abrir. Leticia no aparecía en el testamento, ni una sola mención. Cuando el notario me preguntó si estaba segura, le dije, completamente segura. Mi hija ya recibió toda la herencia que le iba a dar. Se la gasté criándola. Esa noche, mi última noche en la casa de Querétaro, empaqué solo lo esencial. Ropa, algunas fotos de Rafael y mis padres, mis plantas más queridas, los libros que realmente disfrutaba leer. Todo lo demás se lo dejé a la casa. Los muebles, la televisión, los electrodomésticos. La casa se iba a quedar cerrada hasta que decidiera qué hacer con ella. Me senté en mi sala vacía con una copa de vino y pensé en todo lo que había vivido en esas paredes. Los buenos momentos con Rafael, los primeros pasos de Leticia, las noches de desvelo cuando estaba enferma, las tardes de tarea, las discusiones de adolescente, la graduación, la boda, también los malos momentos, las peleas por dinero, los desprecios, los chantajes emocionales, el abandono. Gracias por todo, casita, le dije en voz alta. Fuiste un buen hogar mientras duró. A las 6 de la mañana metí mis últimas maletas en mi carro. Había comprado un Honda CR-V nuevo, cómodo y seguro. Mi primer carro nuevo en toda la vida. Manejé hacia San Miguel de Allende mientras salía el sol. En el radio sonaba una canción de Joan Manuel Serrat que decía, «Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así». Por primera vez en 62 años, Carmen Delgado iba a descubrir quién era cuando no tenía que ser la madre abnegada de nadie. Iba a descubrir quién era Carmen, simplemente Carmen, y por primera vez en décadas, tenía ganas de conocer a esa mujer. 6 meses después de mudarme a San Miguel de Allende, desperté en mi nueva casa como si hubiera nacido de nuevo. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de mi recámara, iluminando las paredes de adobe pintadas de un amarillo suave que yo misma había elegido. Amarillo como los girasoles, como la esperanza, como todo lo que había decidido que fuera mi nueva vida.
Eran las 8 de la mañana y afuera se escuchaba el murmullo típico de San Miguel, las campanas de la parroquia, los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, los turistas caminando por las calles empedradas. Sonidos de vida, de movimiento, de un mundo que continuaba su curso natural. Me levanté sin prisa, como había aprendido a hacer todo en esta nueva etapa. Me puse mi bata de seda rosada, esa que me había comprado la primera semana de vivir aquí, porque me gustó, y porque podía permitírmelo. Razones tan simples que antes me habrían parecido frivolidades imperdonables. En la cocina, mientras preparaba mi café en mi nueva cafetera italiana, sonó el teléfono. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba. Ya no asumía automáticamente que era una emergencia o alguien necesitando algo de mí. Era Sebastián. Buenos días, abuela. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, hijo. Amaneció muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo van las clases? Bien, abuela. Oye, tengo noticias. Su tono era serio. Me senté en mi nueva mesa de comedor, esa de madera rústica que había comprado en una tienda de antigüedades del centro. ¿Qué pasó? Rodrigo fue sentenciado ayer. 6 años de prisión. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción, pero tampoco pena. Era paz, justicia tranquila. ¿Y Leticia? 3 años de prisión condicional. No va a ir a la cárcel, pero tiene que pagar una multa muy grande y hacer trabajo comunitario. ¿Cómo está ella? Mal, abuela. Muy mal. Está viviendo con mi mamá porque no tiene dónde más ir. Mi hermana menor. Claro. Leticia había ido a refugiarse con su tía, la única persona de la familia que no sabía toda la verdad. ¿Y cómo estás tú con todo esto? Triste, pero tranquilo. La psicóloga dice que es normal sentir emociones encontradas. Sebastián, hay algo que quiero que entiendas muy bien. Lo que pasó entre tu tía y yo no tiene nada que ver contigo. Tú siempre vas a ser mi nieto. Siempre vas a tener mi amor. Lo sé, abuela. Y también quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Después de colgar, me quedé sentada un rato largo, mirando por la ventana de mi cocina hacia el patio donde había plantado nuevas flores. Geranios rojos, petunias moradas, y una nueva bugambilia que ya comenzaba a trepar por la pared. Todo crecía, todo florecía, como debería ser. Esa tarde, como todos los jueves, fui a mi cita con la doctora Ruiz, la terapeuta que había comenzado a ver cuando me mudé a San Miguel. Era una mujer de unos 60 años, elegante y sabia, que me había ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma. Carmen, ¿cómo se siente al saber que se cerró el caso legal? Tranquila, doctora. Como si finalmente se hubiera hecho justicia. ¿No siente tristeza por su hija? Sí, pero no por la mujer en que se convirtió. Siento tristeza por la niña que fue y que yo no supe guiar mejor. Hemos hablado mucho sobre esto. Usted no es responsable de las decisiones que ella tomó como adulta. Lo sé, doctora. Mi cabeza lo sabe. Mi corazón todavía está aprendiendo. ¿Ha pensado en la posibilidad de que algún día ella busque una reconciliación genuina? Sí. Y si ese día llega, estaré abierta a escuchar. Pero ya no voy a mendigar amor de nadie. ¿Qué significa eso para usted? Significa que si alguien quiere estar en mi vida, tiene que ser porque valora mi compañía, no porque necesita algo de mí. Salí de terapia y caminé por las calles de San Miguel. Era mi rutina favorita. Caminar sin prisa, observar los edificios coloniales, saludar a los vendedores que ya me conocían, sentarme en el jardín principal, a ver pasar la vida. En una de las bancas del jardín, vi a una mujer de mi edad llorando discretamente. Algo en su postura me recordó a mí misma 6 meses atrás. Me acerqué. Disculpe. ¿Está bien? Levantó la vista. Tenía los ojos hinchados de llorar. Mi hijo me corrió de su casa. Me dijo. Dice que ya está muy grande para cuidar de su mamá. Ah, otra Carmen. Otra mujer descartada por la familia que había criado. Me senté a su lado. ¿Quiere platicarme? Se llamaba Rosa. Tenía 67 años. Y durante los últimos 5 años había vivido con su hijo y su nuera, cuidando a sus 3 nietos. La nuera nunca la quiso ahí, pero toleraba su presencia porque necesitaba niñera gratuita. Ahora que los niños ya eran más grandes, habían decidido que abuela estorbaba. No sé qué voy a hacer.
me dijo. Mi pensión no me alcanza para rentar algo decente. ¿Tiene otros hijos? 2 hijas, pero viven en Estados Unidos. No las veo desde hace años. Le di mi número de teléfono. Rosa, llámeme mañana. Yo también pasé por algo parecido, y tal vez pueda ayudarla. Al día siguiente, Rosa me llamó. Le propuse acompañarme a ver unas casas pequeñas que estaban en renta cerca de mi casa. Con lo que yo pagaba en una casa grande, ella podría rentar algo más modesto pero digno. Pero no tengo para el depósito. Yo se lo presto. Me lo paga cuando pueda. ¿Por qué haría eso por mí? No me conoce. Rosa, cuando estás en el fondo del pozo, cualquier mano que te ayude a salir es bendita. Alguien me ayudó cuando lo necesité. Ahora me toca ayudar a otra. Esa fue la primera mujer que ayudé. Después vino Elena, abandonada por sus hijos después de vender su casa para pagar los estudios universitarios de ellos. Luego Marta, cuyo hijo le robó su pensión durante 2 años hasta dejarla sin nada. Una tras otra, mujeres de mi edad que habían descubierto que el amor incondicional que dieron a sus familias no era correspondido cuando ellas lo necesitaron. Con cada historia que escuchaba, entendía más claramente que mi experiencia no había sido única. Era parte de un patrón cultural donde las madres se sacrifican hasta destruirse, criando hijos que aprenden a tomar sin dar. 6 meses después de ayudar a Rosa, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Usé 2 millones de pesos de mi dinero para abrir la Casa de la Dignidad, un refugio y centro de apoyo para mujeres mayores abandonadas por sus familias. No era solo un lugar donde dormir, era un lugar donde estas mujeres podían reconstruir su autoestima, aprender habilidades nuevas, encontrar trabajo si lo necesitaban, y sobre todo, entender que tenían derecho a ser valoradas. La inauguración fue un día luminoso de mayo. Vinieron el presidente municipal, los medios locales, y muchas personas que querían apoyar el proyecto. Pero lo más importante para mí fue ver las caras de las primeras 10 mujeres que se mudaron a la casa. Mujeres como yo, como Rosa, como Elena. Mujeres que habían aprendido que no estaban solas. En mi discurso de inauguración, dije algo que salió directamente de mi corazón. Esta casa no existe para ayudar a mujeres víctimas. Existe para recordarles a mujeres fuertes que temporalmente olvidaron su propio valor. Después de la ceremonia, me quedé sola en el jardín de la casa, viendo el atardecer. San Miguel se veía precioso desde ahí, con sus cúpulas y campanarios recortándose contra el cielo rosado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, vi en las noticias lo de tu refugio. Estoy orgullosa de ti. Leticia. Me quedé viendo el mensaje un largo rato. Leticia había encontrado mi número nuevo, había visto las noticias, había decidido escribirme. Después de 10 minutos, escribí mi respuesta. Gracias. Espero que estés bien. Y guardé el teléfono sin esperar respuesta. No era perdón. No era reconciliación. Pero tampoco era rencor. Era simplemente vida continuando. Esa noche, en mi casa de San Miguel, me preparé una copa de vino y me senté en mi patio bajo las estrellas. Las bugambilias ya cubrían toda la pared posterior, creando una cascada de colores que se movía suavemente con el viento nocturno. Pensé en todo lo que había pasado en estos meses, en la mujer que era antes y en la mujer que era ahora, en lo que había perdido y en lo que había ganado. Había perdido a mi hija, pero había encontrado mi dignidad. Había perdido una familia disfuncional, pero había ganado una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Había perdido la costumbre de sacrificarme, pero había ganado la capacidad de amarme. Por primera vez en 63 años, Carmen Delgado estaba completa, no porque tuviera todo lo que quería, sino porque finalmente sabía lo que valía, y valía mucho más de lo que nunca se había permitido creer. El viento movió las hojas de mi bugambilia, creando sombras danzantes en las paredes de mi patio. Alcé mi copa hacia las estrellas y brindé una última vez. Por todas las mujeres que están aprendiendo a amarse, tanto como aman a otros. Por todas las que están descubriendo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y en esa noche perfecta en San Miguel de Allende, Carmen Delgado cerró los ojos y sonrió.
sabiendo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo, la paz de vivir para ella misma. ¿Y tú que me escuchas, has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Si esta historia te tocó el corazón, dime en los comentarios si tú también has tenido que aprender a valorarte. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.